Mi nombre es Rubén Ceñal y este es el canal Estudiando Ajedrez. Con el análisis y comentando partidas de ajedrez desde la apertura, pasando por el medio juego y llegando hasta el final de la partida, siempre desde un punto de vista ameno, divertido y sobre todo sencillo, conseguiremos avanzar todos juntos en este apasionante mundo del ajedrez. Conceptos como la estrategia, táctica, planes de la apertura, planes del medio juego, finales básicos serán vistos en este canal. Si te gustaría seguir este método de estudio, entonces suscríbete, coméntalo y compártelo en las redes sociales Twitter, Facebook. Y ahora, sin más dilaciones, comencemos con el análisis de la partida de ajedrez. Bueno, en este vídeo continuamos con la serie de partidas del Campeonato Mundial de 1972, en concreto Enric Havík. Y en esta ocasión vamos a por la ronda número 3 de ese campeonato, desde más del siglo, entre Spassky, que jugaba con piezas blancas, y Fischer, que jugaba con las piezas negras. Y alguno me dirá, ¿qué pasa con la ronda 2? ¿No la publicaste? Pues es que no se jugó. Fischer es en aquella época era un jugador muy excéntrico, casi rozando la locura, y pidió el oro y el moro a los organizadores. Y estos organizadores, pues, se lanzaron un farol negando esas peticiones. A lo que Fischer contestó, pues no participo, no voy a jugar la ronda número 2. Y eso es lo que pasó. Así, el árbitro declinó y decidió que el vencedor de esa partida fuera, obviamente, Spassky, al no presentarse a jugar Fischer. Claro, ante la posibilidad de suspensión del campeonato, los organizadores, ¿qué hacen? Se bajaron los pantalones. ¿Qué haréis vosotros en esa situación? Aceptaron todo lo que Fischer les solicitó. Eso sí, Spassky fue muy caballeroso, fue un caballero aceptando todo eso. Y dejo aquí la pregunta para un debate que, bueno, en comentarios, en las redes sociales, lo podéis debatir. Y es, ¿qué haríais vosotros? ¿Aceptaríais las exigencias, las peticiones de Fischer? ¿O directamente diríais que no y si se tiene que suspender el campeonato se suspende? Lo dejo para que lo debatáis. Bueno, la partida se jugó D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, C5. Estamos hablando, por lo tanto, de la Benoni moderna, defensa Benoni moderna. Es una defensa donde las negras precisamente intentan expansionarse en el flanco de dama. Además, el negro sacará el alfil por la casilla G7, dominando toda la diagonal A1, H8, lo cual apoyará el avance de los peones. Bueno, veamos qué es lo que pasó. Aquí la teoría dice D6, como jugada más normal, más natural. Y seguimos desarrollando las piezas, caballo C3, G6. Bueno, las blancas tienen varias continuaciones, pueden jugar E4, pueden jugar G3, pueden jugar H3 incluso, pero las blancas toman la decisión de jugar caballo D2, una jugada totalmente natural, totalmente correcta, que planean, o cuyo plan es llevar el caballo a la casilla C4. Quizá podríamos decir que esta jugada rompe una pequeña regla, o una regla del ajedrez en la apertura, y es que en la apertura se debe sacar las piezas. Y ahora mismo estamos moviendo el caballo que ya está desarrollado. Por lo tanto, lo más normal habría sido sacar el alfil o jugar E4 para sacar el alfil de casillas blancas. O G3 para sacar el alfil de casillas blancas. Estamos perdiendo, por tanto, la oportunidad de desarrollar una pieza. Pero también es cierto que va a la casilla C4, donde controlará, atacará D6 y además intentará impedir el avance de los peones negros. Bueno, las negras juegan caballo B D7, desarrollando la pieza.
E4, alfil G7. El plan de llevar el alfil en la gran diagonal. Se sigue desarrollando las piezas. Alfil E2, enroque corto, torre E8. Se están sacando las piezas a las casillas centrales, atacando a las casillas centrales. Se está desarrollando. Está ahí correcto. Dama C2. Bueno, fijaros aquí que ahora viene la jugada sorprendente. Esta es una jugada que rompe todas las reglas habidas y por haber de precisamente cómo se debe jugar la apertura. Es decir, que yo en condiciones normales os hubiera dicho, esta jugada bajo ningún concepto no es correcta. Sin embargo, estamos hablando de Fischer, un gran talento. Y realiza la jugada caballo H5. Una jugada totalmente antiposicional. Lleva un caballo que se ha desarrollado, dominado el centro, lo lleva nada más y nada menos que a una esquina. O por lo menos al borde del tablero. Intenta ir a la casilla F4. Y para encima se permite el lujo de que las blancas, si quieren capturar el caballo de H5, destrocen la estructura de peones del flanco de rey de las negras. Por lo tanto, parece una jugada que no tiene ningún tipo de sentido. Sin embargo, tiene una malicia. Y es que va a intentar generar debilidades en el flanco de rey. Vamos a ver lo que ocurrió. La partida se jugó alfil por H5. G por H5. Caballo a C4. A lo que los negros respondieron con caballo E5. Bien. Caballo E3. La idea es la disputa de la casilla E5. Si cambiamos los caballos, el alfil va a ir a la casilla E5, controlando esa casilla central. Y si lo intentamos expulsar con F4, pues siempre podremos jugar alfil de 4 jaque. Por lo tanto, no tiene mucho sentido cambiar el caballo aquí. Y las blancas juegan caballo E3. Pero fijaros que el peón de la casilla check 5 controla la casilla G3. Y eso es lo que va a intentar aprovechar las negras al jugar dama H4. La amenaza es precisamente caballo G4 con mate en H2, nada más y nada menos, Vamos a dar mate y todo. Bueno, las blancas juegan alfil de 2. Bueno, muchos grandes maestros discreparon de esta jugada. Vale, el primero de ellos fue Zalset, que mencionó que la jugada correcta debería de ser caballo 2, trayendo piezas al flanco de rey para defender. Esa es probablemente la maniobra más correcta. Nunn, también en aquella época, mencionó que la jugada más correcta sería en la jugada F3, con intención de evitar el salto precisamente a la casilla G4. Bueno, después de alfil de 2, se juega caballo G4, y la amenaza es un mate en H2, por lo tanto, las negras toman la decisión de cambiar, a lo que las negras toman de peón con el fin de desdoblarse. Fijaros que ahora las blancas se han quedado sin el alfil de casillas blancas, y simplemente jugando alfil E5 podríamos intentar amenazar el peón de H2, creando debilidades. Fijaros, alfil F4. Hay que evitar alfil E5, como digo. Bueno, una vez hecho el daño, una vez conseguido colocar un peón en G4, poderoso, las negras toman la decisión de retirar la dama con el fin de defender el peón de D6, y además gana un tiempo porque amenaza al alfil, lo cual impide que las torres blancas se desarrollen. G3. Bueno, quizás una jugada un poco asombrosa. ¿Por qué? Porque la posición blanca del flanco de rey parece un queso gruyère. Parece un queso totalmente y comestible además. Pero, ¿qué otras opciones tenía el blanco? Si juega alfil G3, H5 y H4 parece una buena opción por parte de las negras. Por lo tanto, las blancas tomaron la decisión de quedarse con la casilla F4 y de jugar G3. Bueno, las negras, viendo que ya han conseguido debilitar el flanco de rey, realizan curiosamente el plan normal de esta variante, que es desarrollar
el flanco de dama. Juegan alfil D7 para intentar jugar B5, a lo que las blancas lo impiden. B6, un plan lento que se juega muchas veces aquí, en este tipo de líneas, para conseguir jugar un B5. Fijaos, si las blancas jugaran, perdón, si las negras jugaran A6 para jugar B5, las blancas podrían jugar una 5, impidiendo precisamente esta jugada por la captura. Por la captura al paso. A por B6. Bien, ese es el motivo por el cual las negras juegan despacio. Juegan B6. Se hace mucho también en la India de Rey. B6. A lo que las blancas responden torre F1, sacando las piezas, y fijaros cómo ahora ya juegan de nuevo A6 en las piezas. ¿Para qué? Para poder jugar un B5. El kit de la cuestión es que ahora las blancas no tienen A5, y después de B5 de las negras ya no pueden capturar el paso. Ese es el truco. Perdemos un tiempo, pero compensa. Bueno, torre 2, B5. ¿Veis cómo el plan de las negras en esta defensa es atacar en el flanco de dama? Y el plan de las blancas en esta defensa es procurar la ruptura en E5. Veamos a ver quién lo consigue. Torre a E1. A lo que las negras juegan dama G6, rayos X, clavando el peón, además, porque, bueno, pues amenazamos comernos la dama. Por ejemplo, si las blancas jugaran E5, bien, las negras se podrían comer un peón. Cambiamos damas, torre por dama, y nos comeríamos el peón que atacábamos con 3 piezas y solamente defendería con la torre de 1 y con un alfil de F4. La torre se desplazaría hacia C2. Bien, las blancas juegan B3, torre 7, intentando doblar las torres. Esa es la idea inicial. Lo que ocurre es que después de la jugada dada de D3, las blancas amenazan el peón de B5, con lo cual hay que defenderlo. Torre B8. Fijaros cómo continuamos con el plan de las blancas, ruptura en el centro, plan de las negras, ataque en el flanco de dama, o expansión en el flanco de dama. Fijaros que aquí hay un 3 contra 2. Bueno, a B5, a B5. Bueno, dije 3 contra 2. Bueno, quería decir 2 contra 1. Bien, bueno, y ahora las blancas juegan algo muy inteligante. B4. Paralizan el avance de los peones negros. Bien, es muy interesante porque las blancas no pierden este peón. Después de C por B4, las blancas jugarían caballo 2, comiéndose el peón de B4, de alguna manera. Si las negras lo intentan defender, pues, caballo por alfil, el caballo come el alfil y ya recuperaríamos el peón después. Bien, con lo cual además, después de caballo por B4, las blancas quedan en muy buena posición con ese caballo. Por lo tanto, las negras deciden avanzar el peón y juegan C4. Correcto. Bien, las negras se acaban de quedar nada más y nada menos que con un peón pasado. Dama de 2, y ahora ya sí, la torre ya ha cumplido su misión de defender el peón, ya lo defiende el alfil, pues a la columna central. Bueno, torre 3, torre 3, E2. Las blancas están zombies. No pueden hacer nada. No hay plan, no hay ideas. Sus piezas no pueden estar en realidad en mejor posición. Y no tienen ningún plan a desarrollar. Por lo tanto, se dedican a verlas venir. A ver qué es lo que ocurre. Las negras juegan rey H7, torre 3, rey G8, torre 3, E2. Bueno, bien parece ganar tiempo de cara a un posible control de la jugada 40, o bien es que Fischer estaba vacilando a Spassky. Bueno, después de esta jugada, las negras deciden capturar el peón.
Fijaos. ¿Quién defiende este peón? 1, 2 y la torre de 1. ¿Cuántas piezas atacan? 1, 2 y 3. Por lo tanto, cambiamos una pieza defensora del peón de 4 y eso nos va a permitir comer el peón de 4. Torre por E4, torre por E4, torre por E4. En caso contrario nos vamos a quedar con la columna. Dama por E4. Bueno, las negras de momento tienen un peón de ventaja. Y tienen el peón de ventaja porque las blancas no pueden jugar esta. Después de dama por D5, aparte de comerse el peón, tenemos doble amenaza. El alfil de D6 y dama de 1 jaque y alfil C6. Con lo cual, si las blancas intentan defender el alfil con la dama, por ejemplo, o retirarlo, simplemente dama de 1 jaque y alfil C6. Ganaría la partida. Por lo tanto, no nos podemos comer el peón. Y entonces las blancas juegan un alfil H6. ¡Ah! Ven el mate, G7, dama G7 mate. A ver si cuela. A ver si cuela. Bueno, pues no coló evidentemente. Y las negras lo que hacen es retirar la dama a G6. Ya sacaron su botín, su peón de más. Y retiran la dama para expulsar el alfil de H6. La única esperanza blanca aquí es los alfiles de distinto color. Con lo cual, si son capaces de cambiar las damas, pues habría alguna posibilidad. Bueno, el alfil se dirige a la casilla C1. A lo que las negras aprovechan esta fila para jugar dama B1. Y de esa manera el alfil quedará clavado. No se puede mover. Rey F1. Alfil F5. Bueno, rey E2. Dama E4 jaque. Dama E3. Las blancas ofrecen el cambio de damas, es evidente. Es la única solución que tienen para intentar salvar la partida. A lo que las negras obviamente no van a cambiar. No les interesa cambiar damas. Es bien cierto que cuando se tiene ventaja material, lo mejor es simplificar y cambiar piezas. Pero no podemos llegar a un final de alfiles de distinto color. ¿Por qué? Porque esa es la ventaja o la esperanza que tienen las blancas. Conseguir un final de alfiles de distinto color que es muy difícil de ganarlo con un peón de más damas. Con dos peones ya podemos hablar de ello, pero con uno es muy difícil. Las negras juegan dama C2 jaque, dama D2, dama B3. Fijaros como de una manera sutil ha conseguido colocar la dama en una casilla B3. Fijaros, la amenaza negra es jugar C3, expulsando a la dama de aquí y amenazando con comer el peón. Y si las blancas intentan defender el peón de B4, después de dama C2, nos podríamos comer al alfil. Ese es el motivo por el cual las blancas juegan dama D4 ahora mismo, con el objetivo de que si las negras avanzan el peón de B4 ya queda defendido y ya podemos mover el alfil. Bien, dama D4, alfil de 3 jaques. Fijaos las casillas blancas de las blancas, totalmente dominadas por el alfil. Cuando normalmente en una partida se juegan con alfiles de distinto color, uno de los dos alfiles suele ser más activo que el otro, como es en este caso. El alfil de las negras está dominando completamente el juego de las blancas, y sobre todo las casillas blancas de las blancas. Sin embargo, el alfil blanco no está haciendo nada, no está colaborando. Si consiguieran las blancas, cierto es, colocar el alfil en B2, otra cosa cantaría. Las negras no van a permitir eso. Por eso no podemos permitir por parte de las negras esta jugada y hacer cualquier jugada de espera. Vale, por ejemplo, alfil G6. Porque eso permitiría a las blancas hacer alfil B2 y se activaría. Alfil de 3 jaque. Y después de esta jugada, las blancas abandonan. Tenemos que ir con el rey a una casilla negra.
Si el rey blanco mueve a D2, les invito a que piensen y que miren la continuación. Y si el rey blanco mueve a E1, pues simplemente la captura del peón de B4 con jaque ya sería más que suficiente. ¿Bien? Y si se mueve a E3, también nos podríamos comer el peón de B4. Ante esta situación, las blancas toman la decisión de abandonar. Bueno, espero que les haya gustado. Os dejo también aquí una información acerca del resto de las partidas del match entre Spassky y Fischer. Podéis pinchar en esa lista para ver el resto de vídeos con las partidas. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te gustó la temática? Si es así, no dudes en suscribirte y así no te perderás ninguno de los vídeos que iré subiendo con regularidad. Suscríbete. Las dudas, sugerencias, preguntas las puedes poner debajo de la descripción, en los comentarios y también, por supuesto, en las redes sociales, Facebook y Twitter. Te estaré esperando.